Tener a continuación al doctor Héctor León Molina. El doctor Héctor es neumólogo egresado del INER. Tiene alta especialidad en farmacología del aparato respiratorio. Además, es asesor médico del Consejo Latinoamericano de Terapia Respiratoria y adicional a ello es director médico de Aerosol Medical Systems. Nos ha preparado un tema especial titulado Inhaladores plasma en tiempos de COVID-19. Escucharemos al doctor Héctor León Molina en aproximadamente 40 minutos. Adelante, doctor Héctor. Hola, muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí en este tercer día de congreso dedicado al público en general, además de los profesionales de la salud. Y el día de hoy vamos a hablar del control del asma, la importancia de los inhaladores en el control del asma en esta época del COVID-19. La plática la vamos a dividir en 4 partes. Primero vamos a hablar generalidades de COVID-19, después un poco de asma. Después vamos a ver la relación que se ha visto hasta ahora entre el asma y el COVID-19. Y finalmente terminaremos con la importancia del correcto uso de los inhaladores para el control del asma. El COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Este virus, que lo vemos aquí en la imagen, tiene una proteína, que es la proteína S, spike o espiga. Esta proteína es la que tiene que llegar a un receptor que tenemos nosotros en la mayoría de las células, que es el receptor AC2. Esto que vemos en azul, todo esto es la célula. Tenemos este receptor AC2 en color morado y vemos cómo el virus llega y embona su proteína S en este receptor. Esto es como la llave, la chapa, la cerradura de una puerta y en el momento que se hace este contacto, se abre la puerta y es como el virus puede entrar a la célula. Aquí vemos cómo ya se metió a la célula. Los virus tienen una cadena de RNA, que es lo que vemos esquematizado aquí a la derecha y abajo. Nuestra información genética está compuesta por DNA, que es una doble cadena, que es la que vemos aquí. Cuando el virus entra dentro de la célula, nuestro cuerpo se confunde y piensa que se trata de una cadena de RNA propia. Así que el cuerpo empieza a replicar, a hacer copias del virus y es como empieza toda la enfermedad y es a lo que se le llama la replicación viral. Esta enfermedad afecta a muchos órganos y sistemas, principalmente al aparato respiratorio, al aparato gastrointestinal, al sistema neurológico y a diferentes síntomas generales como los dolores musculares, de articulación, la fatiga, la fiebre, dolores de cabeza. El cuadro clínico de esta enfermedad es muy variado. Va desde no tener ningún síntoma y que los pacientes puedan no enterarse de que están enfermos, a tener fiebre, tos, escalofríos, falta de aire, dolor muscular, dolor de huesos, dolor de articulaciones, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del olfato y del gusto, diarrea, náusea, vómito, dolor abdominal y una gran variedad de síntomas neurológicos. Como pueden ver, los síntomas no son característicos ni específicos, así que esto es lo que nos hace difícil a veces saber si se tiene la enfermedad o no.
Uno de los puntos más importantes es la oxigenación. Los pacientes que se enferman de COVID-19, cuando este virus llega a las células de los pulmones, a los neumocitos, puede afectar el pulmón y provocar una neumonía, y son los casos más graves. Algunos pacientes no detectan falta de aire y cuando les pedimos que se pongan un oxímetro, podemos ver que su oxigenación está abajo de 90 y eso nos permite saber que su función pulmonar se está deteriorando y que requieren una atención especial. Y por el contrario, también a veces con esta pandemia, la preocupación, el estrés, la ansiedad, hay personas que pueden sentir falta de aire y estar oxigenando perfectamente bien. Es por eso que un oxímetro en la actualidad se ha vuelto tan importante, porque es una herramienta que nos permite distinguir si la enfermedad está presente o a monitorizar la enfermedad una vez que el paciente ya está enfermo. El manejo a seguir cuando ya tenemos un diagnóstico de COVID es que el paciente mida su oxigenación. Si tiene oxigenación de 90% o más, el tratamiento puede ser en casa, observación, analgésicos sintomáticos y nada más. Pero si el paciente presenta una oxigenación menor a 90%, es muy importante que este paciente vaya a buscar manejo hospitalario oportuno. Si el paciente logra tener manejo hospitalario oportuno, este sí, su pronóstico será mejor. Pero si no acude a un manejo hospitalario oportuno, no, su pronóstico será peor. Y lo que ha pasado muchísimo y más en los meses previos es que los pacientes que saben que tienen COVID, que sienten falta de aire, se aguantan y no quieren ir a un hospital porque tienen miedo de que ahí se van a poner peor, de que ahí se van a morir. Y es por eso que veíamos muchas veces en las noticias que los pacientes llegaban a urgencias con saturación de oxígeno de 50, de 60, de 40. Es por eso que no hay que tener miedo, hay que tener un buen oxímetro que pueda detectar esta baja de oxigenación y si esto sucede, acudir a un hospital para el manejo oportuno. Actualmente en México tenemos pocos oxímetros de calidad que puedan detectar con buena precisión estas bajas de oxigenación y tenemos los oxímetros NONIN, los oxímetros Máximo, también oxímetros NELCOR, pero tenemos una gran cantidad de oxímetros de bajo costo, la mayoría de ellos son chinos, que no tienen una buena calidad y no sirven bien para detectar estos problemas de bajas de oxigenación. En este estudio que vemos aquí en pantalla, se comparó un oxímetro NONIN con oxímetros de bajo costo. Y el patrón que se usó para comprobar esto fue un oxímetro de escritorio o de mesa que vemos aquí, que es un oxímetro NELCOR. Aquí vemos en la gráfica cómo hay una caída de oxigenación hasta un 81-82% que detectó el oxímetro de referencia, que es el NELCOR, pero también lo detectó el oxímetro NONIN. Y los otros dos oxímetros de bajo costo nunca bajaron de 95%. Esto es lo delicado porque este paciente no se dio cuenta que ya está bajando su oxigenación y tal vez no va a llegar tan a tiempo a buscar ayuda al hospital. Muchas veces estos oxímetros, ya cuando el paciente va empeorando más, sí logran llegar a detectar esa oxigenación baja y el paciente ya lo detecta y va al hospital. Pero en muchas ocasiones se podría detectar antes y por eso es la importancia de tener un buen oxímetro. Actualmente, pues antes casi nadie sabía que era un oxímetro de las personas en general y actualmente la mayoría de las familias tienen un oxímetro y está bien que tengan cualquier oxímetro si no pueden tener el de mejor calidad, pero hay que saber que lo ideal es tener un oxímetro de calidad que detecte absolutamente todos estos eventos de oxígeno bajo. Esta enfermedad, pues se han identificado factores de riesgo para que sea más grave
y entre ellos está la edad, la diabetes, la presión alta, la obesidad, enfermedades del corazón, enfermedades pulmonares crónicas, inmunosupresión, o sea, defensas bajas, enfermedades del riñón y el cáncer. Se ha visto que la mortalidad de esta enfermedad pues es mucho mayor a medida que la edad avanza. Y vemos que la mayor mortalidad en este estudio es en los mayores de 75%, de 75 años, con un 47%. Y en menores de 0 a 17 años la mortalidad pues fue de 0.04%. La mortalidad también se ha visto más en hombres que en mujeres. Y el curso de la enfermedad, pues por lo general es una enfermedad leve a moderada. El 80% de los pacientes no requiere ingresar a un hospital y puede ser tratado en su casa con molestias leves o moderadas, pero con una oxigenación normal. Un 20% de los pacientes sí requieren acudir al hospital y de este 20%, un 5% llega a requerir ventilación mecánica, es decir, manejo en una terapia intensiva. La progresión de los casos graves de COVID, de los pacientes que tienen esta inoculación de virus en los pulmones directamente por aerosoles del virus, vemos aquí en el esquema cómo sucede. Viene el SARS-CoV-2, infecta al paciente, el paciente tiene una incubación promedio de 5 días, que puede llegar hasta los 14 días, pero la mayoría a los 5 días desarrolla ya los síntomas. Entre los días 5 y 8 empieza la tos, la fiebre y la falta de aire. Y estos casos graves, si no tienen un adecuado manejo, en promedio llegan a la muerte en 14 días. Es por eso la importancia de detectar la baja oxigenación y de inmediato acudir a un hospital para llevar un tratamiento oportuno y tener un mejor pronóstico. Esta es una radiografía de un paciente con COVID y vemos cómo predomina el daño en las bases, o sea, en la parte de abajo de la radiografía y en la parte periférica, que sería esto que vemos aquí. Y tenemos aquí el ejemplo de un paciente que se ingresa al hospital, es la radiografía que dice A, está a su izquierda, y vemos cómo al otro día de haber ingresado al hospital, empeoró muchísimo. Todas las zonas que vean blanquecinas o grisáceas es la afección pulmonar. Y vemos cómo ya la afección pulmonar avanzó muchísimo en un día. Es el mismo paciente y 2 horas después de tomarle esta placa que les enseñé, se le hizo una tomografía y vean cómo se ven todo el tejido pulmonar afectado, una afección bilateral extensa. Aquí en la parte de abajo, a la derecha, pueden ver una tomografía de tórax en una persona sana. Así se debería de ver y vean cómo se ve en el paciente que tiene la afección pulmonar por COVID. Es un impacto tremendo en los pulmones de ese paciente. Y ahora vamos a pasar a lo que es una visión general del asma. El asma es una enfermedad crónica inflamatoria de las vías respiratorias. En esta enfermedad influyen muchas células y muchas sustancias que son mediadores químicos. Aquí en esta imagen azul ven las células que intervienen y todos los nombrecitos chiquitos son los mediadores químicos que se liberan y que intervienen en la enfermedad. Todos estos mediadores químicos causan inflamación y hacen que la vía aérea sea hiperreactiva. Esto quiere decir que, por ejemplo, respiramos un poquito de polvo y no es algo que nos debería hacer daño, pero el cuerpo piensa que es algo malo, así que libera todas estas sustancias y esas sustancias son las que provocan la inflamación y provocan que se cierre el bronquio. En realidad ese polvo a alguien sano no le provocó nada, tal vez una tosidita o un poquito de secreción, pero no se cierra el bronquio. Esa es la hiperreactividad, que finalmente lleva esta enfermedad a bronquios inflamados y obstruidos que se manifiestan por ese silbido que se oye al respirar en los asmáticos.
Actualmente en el mundo hay alrededor de 330 millones de asmáticos. En México hay alrededor de 10 millones de asmáticos. Es muy común que el asma no se diagnostique adecuadamente y que los médicos generales o familiares le digan al paciente que es una infección respiratoria o que son anginas y no se detecte la enfermedad. A nivel mundial, México ocupa alrededor del lugar 68 en prevalencia y en mortalidad el lugar 14. O sea, la prevalencia no es tan alta como en Australia, Inglaterra, Brasil, pero la mortalidad sí la tenemos en los primeros 14 lugares. Y esto nos habla que o no se diagnostica y por tanto no se trata adecuado la enfermedad, o que sí se diagnosticó, pero no se está dando un buen tratamiento. Es por eso que el asma se debe considerar como un problema de salud pública y pues tener todos los programas para el manejo de esta enfermedad. El asma se relaciona con la urbanización. Es decir, las personas que viven en ranchos, en lugares rurales, tienen menos incidencia de asma que las personas que viven en las ciudades. Y la urbanización pues va en aumento. Actualmente está alrededor del 45% y para el 2025 se espera que suba a alrededor del 60%. Con eso se calcula que para el año 2025 ya haya en el mundo alrededor de 400 millones de asmáticos. La mayoría de las enfermedades crónicas van a la baja porque se identifica la causa y se trabaja mucho en evitarla. Por ejemplo, el tabaquismo, pues hay muchas campañas para dejar de fumar y con eso a veces se logra que se mejore eso. Las enfermedades del corazón y la diabetes, lo mismo, se hacen campañas para vigilar el peso, la alimentación y con eso se logra controlar un poco la enfermedad. Sin embargo, en el asma, lo que vemos en estas proyecciones, pues es que va para arriba porque las alergias van para arriba. Esta enfermedad genera gastos millonarios a nivel mundial y la mayoría de estos gastos se debe a las exacerbaciones, es decir, a los pacientes que no tienen un buen control de su enfermedad y tienen crisis asmáticas. Y esto se debe en gran medida al miedo a usar el tratamiento ideal, que son los corticosteroides inhalados, o a la ignorancia de no usarlos. El asma generalmente o muy frecuentemente es alérgica y se desencadena por diferentes factores de riesgo. Como podemos ver en este cuarto, en esta imagen, los peluches que contienen ácaros, las alfombras, las humedades en las paredes que generan salitre o algunos hongos, las almohadas de plumas, los edredones de plumas, cojines con plumas, mascotas como gato, perro, aves. Todos estos factores pueden causar la alergia. Y la fisiopatología de cómo se da la enfermedad es la siguiente. Viene un antígeno, que puede ser cualquiera de lo que vimos anteriormente, y esto causa una inflamación porque el cuerpo detecta que eso es algo dañino para nosotros, aunque no lo sea. Y lo que hace es activar todas estas células y liberar las sustancias y los mediadores inflamatorios que van a cerrar los bronquios, a provocar que estén hipersensibles. También lo mismo puede pasar en la nariz, se puede tapar la nariz, puede haber secreción nasal. Y esto lleva a una limitación de flujo, es decir, que el aire ya le cuesta trabajo pasar por las vías respiratorias. Y si esto no se trata adecuadamente en el paso del tiempo, puede llevar a cambios irreversibles. Los síntomas más frecuentes son la tos, las sibilancias, es decir, ese chiflido que se escucha en los asmáticos al respirar, el pecho apretado, falta de aire y flemas. La mayoría de las veces y sobre todo al principio estos síntomas son variables, son intermitentes, se presentan en un momento y pueden quitarse con o sin tratamiento, pueden pasar semanas y no tener los síntomas. Son más comunes en las noches
y se desencadenan muchas veces por algún disparador, que puede ser un cambio de temperatura, puede ser el frío, puede ser la humedad, puede ser el polvo, pueden ser diferentes estímulos que, como ya tienen estos pacientes una inflamación muy marcada, van a generar que se cierren las vías respiratorias en un determinado momento. El tratamiento de elección hasta hoy son los corticosteroides inhalados, que son, digamos, un derivado de la cortisona, porque es el antiinflamatorio ideal para esta enfermedad. Y se deben de administrar por vía inhalada. Mucha gente le tiene miedo a la cortisona porque cuando se usa inadecuadamente puede tener muchos efectos secundarios terribles. Y fue lo que pasó hace muchos años cuando se empezó a usar para todo la cortisona. Sin embargo, utilizar la cortisona inhalada y de preferencia con dispositivos como las cámaras espaciadoras y a las dosis de seguridad no causan ningún problema para los pacientes y sí logran controlar de una forma muy eficiente la enfermedad. Se deben de dar, decíamos, por vía inhalada, y eso puede ser con inhaladores de dosis medida, con inhaladores de polvo seco o con nebulizadores. La imagen que ven a la izquierda es una biopsia bronquial de un paciente asmático que está sin tratamiento y vemos cómo el epitelio está destruido. Las células caliciformes están destruidas, las células ciliadas, no vemos prácticamente cilios, algunos pocos por aquí. A este paciente se le dio tratamiento antiinflamatorio por 3 meses con un corticosteroide inhalado y vemos cómo se regenera el epitelio perfectamente y tiene nuevamente sus cilios. Eso es lo que sucede cuando tratamos el asma en una forma oportuna. Y aquí vemos lo que les platicaba de las células y las sustancias inflamatorias. Fíjense en dónde actúa la teofilina, que es un medicamento muy antiguo que ya casi no lo usamos. Fíjense dónde actúan los broncodilatadores. Vamos a ver dónde actúan los antileucotrienos como el montelukast, que se utilizan mucho. Solamente en estas partes que ven en amarillo, que son los leucotrienos. Y vamos a ver por qué los corticosteroides inhalados son el tratamiento de elección, porque actúan en todas las partes que ustedes vieron que se pusieron en amarillo en este momento. Bueno, y ahora vamos a pasar a ver la relación que hay, o lo que se ha visto hasta ahora, porque todavía no se sabe todo, de la relación que hay entre asma y COVID-19. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, la relación del asma con algunas enfermedades virales como la influenza, este es el virus de la influenza, sabemos perfectamente que a los pacientes asmáticos les va mucho peor cuando les da influenza. Tienen un agravamiento de su enfermedad y es por eso que se recomienda que todo paciente asmático se vacune contra influenza, aun cuando el gobierno da la vacuna para los menores de 3 años y los mayores de 60, 65 años. Los jóvenes que están en medio, también el gobierno los vacuna porque se ha visto que les va más mal con la influenza a los asmáticos. Vamos a ver qué se ha visto hasta ahora en algunos estudios entre COVID y asma. Lo primero, las primeras recomendaciones y lo primero que pensamos fue, pues los pacientes asmáticos les va a ir mucho peor que a los que no son asmáticos. Y vamos a revisar este estudio que se hizo en Europa, en España. Se incluyeron 2 millones de expedientes de pacientes, de los cuales se encontró 71,000 asmáticos y 1,000 de ellos tenían COVID. Se analizó toda la base de datos de estos pacientes y se vio que había más riesgo de infectarse con COVID en pacientes que tenían colesterol alto, diabetes, presión alta, de mayor edad o que fueran obesos, y que tenían menos riesgo de infectarse los pacientes asmáticos que tenían dermatitis atópica y rinitis alérgica. Eso llamó la atención. A la hora de analizar el riesgo, ya de todos los que sí estaban enfermos de COVID, ¿qué tanto riesgo tenían de terminar hospitalizados? Y los factores que daban más riesgo nuevamente fue obesidad, colesterol alto, diabetes, presión alta.
Y los pacientes asmáticos que tenían rinitis alérgica, dermatitis atópica o que estaban usando corticosteroides inhalados, tuvieron menos riesgo de hospitalizarse. Otro estudio grande, pero este realizado en México, participaron la mayoría de las unidades de monitoreo de enfermedades respiratorias del país y se analizaron 102,000 personas. De ahí 31,522 fueron positivos a COVID. Y se analizó, igual que en el otro estudio, el riesgo de infectarse. Fue mayor en diabéticos, en hipertensos, en obesos, en hombres y en edad avanzada. Y nuevamente en este estudio hubo menos riesgo de infectarse en el grupo de pacientes asmáticos y también en pacientes que tenían defensas bajas. En cuanto al riesgo de terminar hospitalizados ya de los pacientes enfermos con COVID, también fue que había mayor riesgo con la edad, diabetes, presión alta. Aquí las defensas bajas ya no eran protectoras, sino al contrario. Los que tenían defensas bajas y que ya se habían enfermado, tenían más riesgo de hospitalizarse. Y también se vio que los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tenían más riesgo de hospitalizarse y que los asmáticos tenían menos riesgo de hospitalizarse. Todo esto como que llamó la atención y se hizo otro estudio en México en el cual se evaluó el riesgo de hospitalización, de muerte y de intubación en pacientes que tenían enfermedades no transmisibles crónicas. Se incluyeron 212,802 casos confirmados de COVID de la mayoría de los hospitales del país. Y el resumen es que en cuanto al asma, porque se analizaron diferentes enfermedades, el asma tuvo un efecto protector contra la hospitalización, el ser intubado y el morir por la enfermedad de COVID-19. Esto no quiere decir que los asmáticos sean inmunes a COVID, pero en estos estudios se ha visto que se enferman un poco menos que la población en general y que les va un poco mejor que a la población en general. Sin embargo, hay otro estudio grande que junta 5 estudios en donde se analizaron pacientes asmáticos y no asmáticos con COVID y se vio cómo estaba la mortalidad entre estos dos grupos y el resultado no fue diferente. En este estudio la mortalidad fue igual en los asmáticos con COVID que en los pacientes con COVID no asmáticos. Es por eso que hay que seguir haciendo estudios, pero sí se ve esa tendencia. Y vamos a tratar de ver las hipótesis o las teorías de por qué sucede esto. Les comenté al principio de la plática que en la mayoría de las células del cuerpo tenemos este receptor AC2, que es este que ven aquí, morado. Lo que se ha visto es que en los pacientes alérgicos tienen menos receptores en sus células, menos puertas de entrada para el virus. Si mis células tienen menos puertas de entrada y yo inhalo pocos virus, pues es menos factible que la llave, que es la proteína en espiga o spike, entre a esta cerradura. Esa es una de las teorías. Por otro lado, uno de los corticosteroides inhalados, que se llama ciclesonida, en un estudio in vitro demostró que bloqueaba la replicación del virus. Y hay estudios más grandes para demostrar si esto se repite y si esto sucede en humanos, pero pues todavía no tenemos los resultados. También se ha visto en algunos estudios que los pacientes asmáticos que están usando sus corticosteroides inhalados tienen menos riesgo de hospitalizarse. Es otra de las explicaciones. Y ahora vamos a ver por qué los pacientes asmáticos o que tienen alergias en la nariz, en los ojos o en la piel, puede ser que tengan menos receptores AC2. Las personas tenemos unas células T, los linfocitos T ayudadores o T helper, que cuando se exponen a un antígeno se pueden desviar hacia TH1 o a TH2, se diferencian en TH1 o en TH2. Y los pacientes asmáticos tienen esta
tipo de inmunidad o de inflamación que es TH2. Y por ejemplo, los pacientes que viven en zonas rurales, que se exponen más a infecciones parasitarias y a animales y todo esto, tienen más su inmunidad hacia TH1. Los TH2 predisponen a tener asma y por eso la urbanización se relaciona con el asma, porque las personas que están en zonas urbanas tienen su inmunidad más hacia TH2. Y lo que se ha demostrado es que los pacientes que tienen inflamación TH2 tienen menos expresión de estos receptores AC2. Ahí está una de las teorías más fuertes. En un estudio se encontró menor prevalencia y menor gravedad de COVID-19 en asmáticos, pero en asmáticos alérgicos. Si no eran asmáticos alérgicos, no sucedía esto. Y también hay estudios preliminares que demuestran que los corticosteroides disminuyen la expresión de estos receptores. Por ejemplo, otra cosa que se ha visto en estudios es que los pacientes diabéticos tienen más receptores AC2, es decir, tienen más puertas de entrada para el virus. Y eso explica también por qué tienen más riesgo de enfermarse y más riesgo de que les vaya mal. Finalmente vamos a pasar a la parte de la importancia de los inhaladores en el control del asma. Ya habíamos visto que la vía inhalada es la más importante para el tratamiento del asma y tenemos que tratarla con aerosoles. Aerosoles es la dispersión de un sólido o un líquido en un gas que puede ser el aire. Tenemos los inhaladores de dosis medida, los inhaladores de polvo seco y los nebulizadores. Los inhaladores de polvo seco, aquí vemos algunos de los más comunes que se venden en México, como el Symbicort, Pulmicort, Ceretide, el Spiriva, el Foradil, el Trelegy. Los hay de una sola dosis, como estos dos de arriba, que son dispositivos que el paciente tiene que abrirlo, introducir una cápsula, cerrar el dispositivo, perforar la cápsula y luego inhalar profundo. Y hay otros como los de abajo que tienen una cinta con las dosis en burbujas adentro que simplemente se va recorriendo y no es necesario ponerle una cápsula cada vez que se aplica. Son dispositivos muy cómodos por pequeños, portátiles. Muchos de ellos tienen un contador de dosis, no utilizan propelentes y no necesitamos coordinar un disparo con la inhalación porque se activan con la inhalación. Hasta aquí suena muy bien. Sin embargo, sus desventajas es que la mayoría del medicamento se queda en la garganta, en la boca, en la lengua. Se requiere un flujo inspiratorio alto, dependiendo del dispositivo de 30 a 60 litros por minuto. Si es un niño, si es una persona mayor, probablemente no lo logre. Si es un paciente en crisis o en exacerbación, tampoco lo podrá hacer. O simplemente si no le enseñaron bien al paciente que tiene que generar este flujo tan rápido, pues no le va a servir el medicamento y nada más se le va a quedar en la boca sin llegar a los pulmones. En general, los polvos tienen un tamaño de partícula mayor y cuando se exponen a zonas muy húmedas, también la partícula genera conglomerados o aumenta el tamaño. Los pacientes que usan inhaladores de polvo seco, sobre todo al principio, como no se siente muchas veces, quieren repetir la dosis porque no están percibiendo que haya un disparo, un sonido, antes de inhalar su medicamento. Vamos a pasar a los inhaladores de dosis medida, que son pues los que tienen más tiempo en el mercado, como el Ventolin, como el Alvesco, Ceretide, el Asfligen, Flixotide, Baner, y estos son inhaladores de dosis medida presurizados. Estos también son pequeños, portátiles, el costo es relativamente bajo. El medicamento está muy bien protegido adentro de su contenedor de aluminio y en general tiene un tamaño de partícula menor. Sin embargo, cuando se usa directo a la boca, se deposita mucho en orofaringe porque el aerosol sale a una velocidad muy rápida y se impacta en las mucosas. Se debe de coordinar el disparo con la inhalación. El paciente debe de agitar muy bien su inhalador, debe de colocarlo a 2 dedos de la boca, levantar un poco la cara, abrir la boca grande, disparar e inmediatamente después del disparo, hacer una inhalación profunda por boca. Esta técnica es compleja y pocos pacientes la pueden hacer bien. Lo que vemos es que
Todas estas desventajas de este dispositivo, cuando lo aplicamos con una aerocámara, se convierten en ventajas, porque entonces aumenta el depósito pulmonar, se evita el depósito en boca y orofaringe, ya no se requiere la coordinación precisa del disparo con la inhalación, y la técnica es lo más fácil, que es poner al niño a respirar en su aerocámara después de haber hecho el disparo. Aquí vemos cómo es muy fácil y con esto podemos asegurar el depósito del medicamento. En cuanto a nebulizador, tenemos 3 tipos principales. Los nebulizadores neumáticos o de tipo JET, que consiste en un compresor de aire y una manguera, llega al nebulizador y ahí atomiza el líquido. Estos son económicos y nos funcionan para nebulizar cualquier tipo de medicamento. Se usan mucho. Los ultrasónicos en general son de mala calidad, difíciles de limpiar y tienen la desventaja que muchos medicamentos se inactivan porque calientan el líquido, el medicamento. Los más modernos nebulizadores de malla son silenciosos, son rápidos y muy eficientes. Vamos a ver este estudio en el cual se analizó qué tanto sabían cómo se usan los inhaladores de dosis media los profesionales de la salud, que son los que le enseñan a los pacientes cómo usarlo. Se evaluaron a 6,304 profesionales de la salud, enfermeras, neumólogos, alergólogos, terapistas respiratorios, de todas las especialidades. Y se vio, para sorpresa de todos, que solo el 15.5% de estos profesionales de la salud tenían una técnica correcta. Imagínense, si solo ellos saben hacerlo bien, pues los pacientes no van a ser bien entrenados para usar sus inhaladores. Los errores más frecuentes es que no le decían al paciente que saque el aire antes de inhalar, que no le decían que coordinaran el disparo con la inhalación y que no hacían una pausa al final de la inspiración del medicamento, que esto se hace con la finalidad de que el aerosol entre hasta lo más profundo, hagamos una pausa de 5 a 10 segundos para que el medicamento vaya bajando y se pegue el epitelio y al sacar el aire no salga el medicamento. Ahora vamos a ver otro estudio grande, importante, en el cual se analizó si la técnica de inhalación tenía influencia sobre el control del asma. Se analizaron más de 5,000 pacientes y lo que se vio, vamos a pasar al resumen del estudio, es que en cuanto a los inhaladores de polvo seco, la mala técnica generó un mal control del asma y más exacerbaciones. Y en los inhaladores de dosis medida generó un mal control del asma, aunque no aumentó las exacerbaciones. Fíjense la importancia. Tenemos un tratamiento adecuado con un medicamento adecuado, pero por la técnica el paciente no tiene control y tiene más exacerbaciones. ¿Qué podemos hacer para resolver esto? Utilizar una aerocámara, como veíamos anteriormente. Aquí vemos cómo el paciente usa aerocámara, casi no tiene depósito orofaríngeo y mejora el depósito pulmonar. Y en el paciente que lo usa directo, pues la mayoría se queda en orofaríngeo. Esto nos lo ejemplifica muy bien, cómo el aerosol sale a gran velocidad y se deposita, choca con todas estas paredes de la mucosa respiratoria. Esta es la guía de aerosol terapia de Estados Unidos y nos demuestra qué es lo que sucede con los diferentes dispositivos. Vamos a ver el primero y el último, que son inhalador de dosis media y de polvo seco. Lo rojo es lo que dejan en la garganta y lo azul es lo que llega a los pulmones. Y vamos a compararlo con el inhalador de dosis medida con aerocámara no electrostática. Vean cómo llega mucho más al pulmón, prácticamente no vemos rojo, que es lo que se queda en la garganta, y todo lo verde lo que vemos aquí es lo que se quedó en la cámara espaciadora, que ya no va a provocarle efectos secundarios al paciente. Esto es un espaciador y un espaciador no tiene válvulas. El paciente dispara y solo genera espacio, pero las partículas grandes siguen pasando. Si el paciente dispara y exhala, toda la medicina se va para afuera y cuando inhala ya no hay medicamento. Una cámara espaciadora tiene válvula inspiratoria y exhalatoria. El niño puede sacar el aire y no va a regresar lo que hay en la cámara, sale al ambiente. Y cuando inhala, se lleva el medicamento hacia adentro. Las veces que sea necesario que respire, se va a llevar todo el medicamento de la cámara espaciadora. En el aerochamber vemos que tiene un bafle
que impactan las partículas y se rompen en partículas menores y aumenta el tiempo de suspensión del aerosol en la cámara y su válvula de flujo inspiratorio dinámico que solo deja pasar las partículas menores de 5 micras que van a llegar al pulmón. Aquí saca el aire, sale al ambiente y la cámara retiene las partículas grandes. Podemos resumir que las aerocámaras incrementan el depósito pulmonar, evitan el depósito en orofaringe y boca, disminuyen los efectos secundarios locales y sistémicos, no se requiere coordinar el disparo con la inhalación y en pacientes como los asmáticos que también tienen rinitis alérgica, la mayoría, si se usa un corticosteroide inhalado y se inhala por nariz con la aerocámara con mascarilla, con el mismo medicamento se tratan las dos enfermedades al mismo tiempo. Los beneficios de la aerocámara con el espaciador, pues ayuda a mejorar el depósito pulmonar, evitar exacerbaciones, probable efecto protector contra COVID con el esteroide inhalado, cuadros de COVID en asmáticos menos graves y menos posibilidades de hospitalización. Este estudio se hizo con aerochamber en más de 18,000 pacientes asmáticos. 9,000 utilizaron aerochamber y 9,000 usaron otras cámaras espaciadoras no antiestáticas. Los resultados son estos. Había 10 a 12% menos probabilidades de tener una exacerbación, 13% menos probabilidades de visitar urgencias, 19% menos de hospitalizarse y un 12% menos en gastos. Y aquí vemos que 9 de cada 10 pacientes asmáticos no utilizan bien su inhalador. Con esto terminamos y concluimos resumiendo la plática que hay una probable protección para COVID-19 en el caso de asma alérgica, rinitis alérgica y dermatitis atópica. Que hay una probable protección en los asmáticos por el uso de los corticosteroides inhalados y que es importante usarlos bien para que lleguen a su lugar de acción con una aerocámara. Sin embargo, pues faltan muchos estudios y vamos a seguir aprendiendo de esta relación de asma y COVID. Y también concluimos que la mayoría de los doctores, enfermeras y técnicos no saben el correcto uso de los inhaladores, que alrededor del 90% de los pacientes no usan bien su inhalador y que por eso vale mucho la pena utilizar dispositivos que nos aseguren el depósito y nos den mayor seguridad para el paciente en cuanto a efectos secundarios. En este último estudio que vimos, el aerochamber demostró mejorar el control del asma y también disminuir los costos que son derivados de la enfermedad. Muchas gracias. Con esto terminamos la presentación y si tienen alguna pregunta, con gusto la respondemos. Muchísimas gracias, doctor Héctor, por su excelente exposición. Sí, doctor, tenemos varias preguntas del público y me gustaría hacerle la primera. Una forma rápida para comprobar la veracidad de los parámetros que nos da un oxímetro previo a comprar, ¿cuál sería? Ya que todos vienen cerrados y empaquetados. Bueno, pues es una pregunta interesante, buena y difícil de contestar porque hay diferentes oxímetros a la venta, pero como les decía en la presentación, la mayoría de ellos son de bajo costo y de mala calidad. Estamos hablando que hay oxímetros de 200 pesos, 300 pesos, y no tienen estudios clínicos que demuestren su eficacia. Oxímetros como Nonin tienen estudios clínicos que demuestran su eficacia. Oxímetros como Máximo, como Nelcor, han demostrado en artículos científicos su eficacia, pero si cualquier oxímetro que vamos a comprar buscamos en bases médicas, si tienen estudios que lo demuestren y no lo tienen, pues es probable que no nos den la mejor eficiencia. Ok, gracias, doctor. Otra pregunta. Una persona que tiene diabetes y a su vez asma, ¿tiene mayor o menor predisposición a contagiarse y hospitalizarse? Bueno, pues eso no lo podemos saber como un hecho, digamos, contundente, porque va a variar, pero definitivamente el hecho de ser diabético es lo que ha demostrado mayor predisposición hacia COVID-19,
Así que ese paciente tiene mucho riesgo a pesar de tener el asma, que también tiene un leve efecto protector en los estudios que se ha visto. Pero hay más información del mal pronóstico con la diabetes en COVID. Ok, gracias, doctor. Otra pregunta que tenemos. ¿La gravedad en la sintomatología de los pacientes podría estar relacionada con la carga viral al momento del contagio? Sí tiene relación un paciente que se expone a una mayor cantidad de virus y, por ejemplo, que ese virus sea en aerosoles, ese virus puede entrar directamente por la nariz y no ser filtrado por la nariz, continuar hasta los pulmones y llegar directamente a las células pulmonares y causar una infección directo al pulmón. Ahí la gravedad del cuadro será mucho mayor que un paciente que inhaló poco virus, que tal vez no eran aerosoles, sino que eran gotas, partículas más grandes que se retuvieron en la mucosa nasal, en la garganta, y que infectaron a esas células y ya después provocaron la enfermedad. Así que sí tiene alguna relación. Ok, otra pregunta me parece interesante. ¿Qué tan recomendable es la vacunación en asmáticos y qué precauciones deberían tener? Bueno, la vacunación es recomendable en todas las personas, definitivamente, y el ser asmático no hace ninguna diferencia. Los asmáticos se deben de vacunar, aun cuando haya algunos estudios como los que vimos, en los que se ve un poco de efecto protector. La realidad es que se tienen que vacunar también los pacientes asmáticos, igual que la gente en general. Ok, muy bien. Otra pregunta. Buenas tardes, doctor. ¿Por qué algunos pacientes con o post-COVID tienen oxigenación arriba del 90% y tienen falta de aire? ¿Únicamente es por alguna causa relacionada con la ansiedad o con alguna causa patológica? Bueno, pues estos pacientes hay que evaluarlos para saber por qué tienen todavía esa falta de aire y hay que hacer pruebas de función respiratoria completas como las que nos dieron en las pláticas de ayer, difusión de monóxido de carbono y todas estas pruebas, obviamente la espirometría. Y estos pacientes sí pueden tener una oxigenación tal vez en 90 o en 91, pero puede ser que todavía tengan daño pulmonar y que esa oxigenación se va a ir mejorando y no se va a quedar en 90, 91, sino que más adelante estén en 94, 93. Estos pacientes sí pueden tener daño pulmonar y como también nos lo han mostrado en otras pláticas, en las tomografías de los pacientes post-COVID y radiografías, como poco a poco se van resolviendo y es cuando pueden ya dejar de tener esta falta de aire. Y ahí es donde entra también pláticas que hemos escuchado en este congreso de la rehabilitación post-COVID, del utilizar diferentes dispositivos que ayuden a abrir las vías respiratorias, los alvéolos y poco a poco también a ir recuperando la función pulmonar por completo. Ok, una pregunta más. ¿Por qué es importante, perdón, qué es mejor, IDM o IPS? Bueno, pues con todo lo que vimos en la plática, definitivamente el IDM, inhalador de dosis medida, administrado con una aerocámara, es lo ideal, porque no vamos a tener efectos secundarios, vamos a aumentar el depósito en el pulmón, no se requiere la coordinación, y aunque el paciente no tenga una técnica perfecta, el medicamento va a llegar a donde tiene que llegar. En el IPS tiene la ventaja que no hay que coordinar disparo con inhalación, sin embargo la partícula es más grande, la inhalación, la mayoría del medicamento se queda en la garganta y en la boca, porque está directo a la boca, y eso va a generar más efectos secundarios y menor efecto por menor depósito a nivel pulmonar. Doctor Héctor León Molina, muchísimas gracias por su maravillosa ponencia. Tiene muchos mensajes de saludos y felicitaciones, el cual les hago llegar de parte de
otros participantes, parte del público en general. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor, por estar con nosotros.